Capítulo 1. El despertar del fuego interno. Hay un momento en la vida. Un instante casi imperceptible. Donde el alma se sacude el polvo del olvido. Y recuerda lo que vino a ser. Ese momento no viene con tambores ni trompetas. Llega en silencio. Quizás una noche cualquiera. Cuando el mundo duerme. Y tú, no puedes. El techo se vuelve un espejo. Y la mente, una tormenta. Sientes el peso de lo que no has hecho. De lo que soñaste. Y que aún no has sido. Ahí es donde empieza todo. No cuando el mundo te aplaude. Sino cuando te hartas del eco hueco. De una vida vivida a medias. Porque hay una verdad que nadie dice en voz alta. La mayoría sobrevive. Pero pocos, muy pocos. Deciden vivir con intención. Y si estás escuchando esto, es porque en lo más profundo de ti, ya lo sabes. Sientes ese ardor en el pecho. Ese susurro que dice: hay más. Tú puedes más. Tú eres más. Míralo bien. Ese no es ego. Es memoria ancestral. Es la voz de quienes vinieron antes que tú. De los que desafiaron el tiempo. Los que se negaron a morir antes de haber nacido de verdad. Piensa en Edison. Trabajando bajo la luz de una lámpara que aún no existía. En Carnegie, vendiendo telas. Mientras visualizaba imperios de acero. En Lincoln. Fracasando una y otra vez. Hasta que su alma se volvió tan inquebrantable. Que ni una guerra civil pudo doblarla. Ellos no nacieron distintos. No fueron elegidos por los dioses. Fueron despiertos por el fuego de una decisión. Mejorar cada día. No cuando todo estuviera bien. Sino precisamente cuando no lo estaba. Hoy. No necesitas un milagro. Solo un paso. Un pensamiento sembrado con intención. Una decisión que diga: aquí empiezo. Porque mejorar no es un evento. Es un acto sagrado. Una rebelión diaria contra la mediocridad. Es mirarte al espejo y decir: no volveré a traicionarme. No importa cuántas veces te hayas caído. Eso no te define. Lo que te define es si hoy decides levantarte. Más sabio, más fuerte, más comprometido. No por venganza. Sino por dignidad. No tienes que hacerlo todo hoy. Pero tienes que empezar hoy. ¿Y sabes qué? Eso ya te separa del 99%. Ese primer acto de conciencia. Ese despertar del fuego interno. Es la chispa que da origen a todo. Y no será fácil. ¿Pero acaso vale la pena lo que es fácil? El roble no le teme al viento porque fue forjado en él. El río no se queja de las rocas porque aprendió a fluir entre ellas. Y tú, alma indomable, no naciste para evitar la tormenta, sino para convertirte en ella. Ahora escucha bien, porque este no es un mensaje de esperanza. Es un llamado a la acción. Una invitación a recordar quién eres. Y quién puedes llegar a ser. No eres tus errores. Eres tu voluntad de aprender de ellos. No eres tus miedos. Eres el que los enfrenta. No eres tu pasado. Eres el arquitecto de lo que viene. Porque el que quiere mejorar, no espera que el mundo cambie. Se convierte en el cambio. Y mejorar no es un destino. Es un camino que se honra con cada paso. Con cada pequeño acto que nadie ve. Pero que tú sabes que importa. Cuando eliges leer en lugar de perderte. Cuando eliges correr aunque duela. Cuando eliges pedir perdón. Cuando tu orgullo grita lo contrario. Es ahí donde nace el verdadero poder. No en los grandes discursos. Ni en los premios. Ni en los likes. Sino en esos momentos íntimos. Donde solo tú sabes lo que has vencido hoy. Para ser un poco mejor que ayer. Esos momentos te están forjando. Y si te mantienes firme. Si te mantienes hambriento. Si sigues caminando cuando otros descansan. Cuando otros se rinden. Cuando otros justifican su inercia. Entonces un día, sin saber cómo ni cuándo, te convertirás en esa fuerza imparable. Que otros admiran. Que otros siguen. Que otros temen. No por lo que lograste. Sino por lo que te atreviste a convertirte. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza por ti. Despierta temprano.
Respeta tu palabra. Ordena tu espacio. Hazlo aunque no tengas ganas. Hazlo aunque nadie lo note. Hazlo porque tú ya no eres el mismo. Tu nueva vida comienza. El día que te niegas a seguir siendo esclavo de tu versión vieja. El día que entiendes que cada acción, cada pensamiento, cada elección, es una semilla. Y que tú, como cualquier tierra fértil, puedes sembrar fuego. Puedes sembrar excelencia. Puedes sembrar la versión más poderosa de ti mismo. Pero necesitas cuidarla. Protegerla del ruido. De los falsos amigos. De las excusas disfrazadas de lógica. Tendrás que renunciar. Sí. Renunciar a quien fuiste. Para hacerle espacio a quien puedes llegar a ser. Y eso, amigo mío, no es perder. Es ganar en la única batalla que realmente importa. La de tu alma contra tu conformismo. Hoy no se trata de lograr todo. Se trata de honrar el proceso. De amar la incomodidad. De bailar con la incertidumbre. De volver tu dolor, tu maestro. Porque si lo haces, si realmente lo haces, descubrirás una verdad que pocos conocen. La vida no mejora por casualidad. Mejora porque tú mejoras. Cada día. Cada intento. Cada segundo sagrado que decides no rendirte. ¿Estás listo? Entonces mira al frente. No hacia el pasado. No hacia las distracciones. Mira al frente. Porque tu historia apenas comienza. Y lo mejor está por escribirse. Capítulo 2. La forja de la mente. Hay una verdad ineludible que define el curso de toda transformación humana, y es que la realidad que vives en este momento no es más que el reflejo directo de tu mentalidad. No de tus talentos, no de tu origen, no de tus circunstancias, sino del conjunto de pensamientos que has permitido habitar tu mente día tras día, año tras año. La mentalidad es el filtro invisible a través del cual interpretas el mundo, y esa interpretación, más que los hechos mismos, es lo que decide lo que haces, lo que toleras, lo que construyes, finalmente, lo que llegas a ser. La mayoría de las personas no fracasan porque les falten oportunidades, sino porque están entrenadas mentalmente para ver límites donde otros ven posibilidades. Están condicionadas por creencias heredadas, miedos que no son suyos, voces del pasado que repiten que no es el momento, que no tienen lo necesario, que mejor esperen, pero no hay enemigo más peligroso que una mente sin disciplina, porque una mente sin control puede convertir un cielo en un infierno y destruir cualquier futuro antes de que nazca. Si miras la historia, notarás que cada figura que transformó el mundo comenzó primero por transformar su forma de pensar. Nikola Tesla, incomprendido, obsesivo, soñador, decidió no rendirse ante una sociedad que lo llamaba loco. Oprah Winfrey, marcada por la pobreza, el abuso y la discriminación, se negó a aceptar que su historia tuviera que definir su destino. Nelson Mandela pasó 27 años encarcelado físicamente, pero jamás permitió que su mente fuera prisionera del odio, y fue esa mentalidad lo que le permitió salir no como víctima, sino como líder de una nación. No subestimes jamás el poder de una mente entrenada. Porque mientras una parte del mundo se ahoga en excusas, otra está escribiendo historia con las mismas cartas, el mismo dolor, los mismos días grises. La diferencia no está en el contexto, está en cómo decides enfrentarlo. No es magia, es mentalidad. Y no se trata de pensar positivo de forma superficial, se trata de construir una arquitectura mental tan sólida, tan clara, tan enfocada, que nada externo pueda quebrarla. Cambiar tu mentalidad es, en esencia, declarar que tú eres el arquitecto de tu experiencia, que tú eliges cómo responder, cómo ver, cómo crear. Y para lograrlo, no basta con leer frases motivadoras o repetir afirmaciones vacías. Tienes que estar dispuesto a ir al campo de batalla cada día, a cuestionar todo pensamiento que te limite, a destruir ideas que durante años has dado por ciertas, aunque duela. Tienes que enfrentarte a ti mismo con brutal honestidad y preguntarte, ¿esto que creo, me sirve? ¿Me fortalece? ¿Me acerca o me aleja de la vida que quiero? Una mentalidad poderosa no nace del confort, nace del conflicto con uno mismo. Es el resultado de mirar dentro con coraje y decidir conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir. Es aprender a ser el maestro de tu diálogo interno, a hablarte como un aliado, no como un saboteador.
Porque lo que te dices a ti mismo cuando estás solo, cansado, herido, confundido, eso es lo que moldea tu carácter. La mentalidad correcta no evita el miedo, lo transforma. No borra la duda, la usa como impulso. No espera a que todo esté alineado, actúa con lo que hay, con lo que duele, con lo que falta. Y esa mentalidad no se construye en una noche, se forja con la repetición diaria de decisiones difíciles. Cada vez que eliges actuar en lugar de procrastinar, cada vez que eliges aprender en lugar de quejarte, cada vez que eliges enfocarte en lugar de distraerte, estás esculpiendo tu mente para sostener la vida que dices querer. Porque aquí está la verdad incómoda, la mayoría no logra sus sueños no porque no sean posibles, sino porque su mentalidad no está preparada para sostenerlos. El éxito, la libertad, la excelencia, no se mantienen con la misma mente que mantiene la mediocridad. Por eso mejorar cada día no es una opción, es una necesidad para quien ha decidido vivir con propósito. Y cuidado, porque el entorno, las redes, las noticias, todo está diseñado para fragmentar tu atención, para sembrar miedo, urgencia, envidia, para distraerte de ti mismo, de tu potencial, de tu camino. Proteger tu mentalidad en un mundo caótico es un acto de rebeldía. Es decir, no me dejo programar. Yo decido en qué creo. Yo elijo lo que entra en mi mente y lo que sale de ella. Cuando entiendes eso, cuando despiertas a ese nivel de conciencia, te das cuenta de que no necesitas que el mundo cambie primero. Necesitas convertirte tú en el tipo de persona que puede transformar cualquier mundo en uno mejor. Tu vida externa siempre será un espejo de tu mundo interno, así que si quieres cambiar lo que ves, empieza por cómo piensas. No se trata de negar la realidad, se trata de reescribir la forma en que la interpretas. Porque dos personas pueden vivir el mismo día, enfrentar la misma pérdida, recibir la misma crítica, y una se derrumba mientras la otra crece. La diferencia no está en el evento, está en la estructura mental que lo procesa. Eso es lo que tú estás construyendo ahora, una mentalidad antifrágil. Una mente que no solo resiste el caos, sino que se fortalece con él. Una mente que no busca garantías, sino crecimiento. Que no necesita aprobación, sino alineación. Una mente que no espera el momento ideal, porque entiende que el único momento real es este. Y entonces te das cuenta, no necesitas más motivación, necesitas más disciplina mental. Porque habrá días en que no tengas ganas, en que la duda te visite, en que el miedo susurre que no puedes. Pero si has forjado una mentalidad firme, no importa lo que venga de fuera, tú seguirás avanzando. Y eso es lo que te separa. No el talento, no los recursos, no los contactos. Lo que te separa, es lo que ocurre dentro de ti cuando nadie te ve. Tu mente es tu campo de batalla. Cuídala como cuidas tu vida, porque de hecho, es tu vida. Entrénala, fortalécela, purifícala. No para ser invencible, sino para ser imparable. Porque cuando la mente está clara, el cuerpo obedece. Y cuando la mente es fuerte, los obstáculos se vuelven escalones. Y cuando la mente está despierta, la vida responde. Capítulo 3. La fuerza de la claridad. Vivimos en una era de constante estimulación, donde cada segundo hay una nueva notificación, una nueva opinión, un nuevo ruido que intenta reclamar tu atención, y sin embargo, en medio de tanto movimiento, de tanta urgencia disfrazada de importancia, la mayoría de las personas avanzan como barcos sin timón, sin dirección clara, sin saber realmente hacia dónde van, ni por qué hacen lo que hacen. Y esa es, quizá, una de las tragedias más silenciosas del mundo moderno. La falta de claridad, no por incapacidad, sino por falta de intención. La claridad no es un lujo reservado para unos pocos visionarios, es una herramienta esencial para cualquiera que aspire a construir una vida con sentido, una vida que valga la pena ser vivida desde la conciencia, no desde la inercia. Sin claridad, todo parece urgente, todo parece necesario, todo parece posible, y sin embargo, nada es verdaderamente esencial. Es como estar en una habitación llena de puertas abiertas y pasar toda una vida mirando de una a otra, sin cruzar nunca ninguna con convicción. Y no se trata simplemente de tener metas. Cualquiera puede escribir una lista de objetivos o repetir frases de éxito frente al espejo. La verdadera claridad comienza cuando te haces preguntas difíciles, incómodas, profundas,
Preguntas que no tienen respuestas inmediatas pero que abren grietas en las estructuras automáticas de tu mente. ¿Qué quiero de verdad? ¿Por qué lo quiero? ¿A quién estoy tratando de impresionar realmente? ¿Qué parte de mi vida estoy sosteniendo por miedo a lo que pasaría si dejara de hacerlo? Cuando no tienes claridad, te vuelves vulnerable a la distracción y al entretenimiento constante, porque evitas el vacío de no saber quién eres. Te llenas de compromisos que no elegiste, sigues caminos que otros trazaron por ti, trabajas por metas que ni siquiera te emocionan, simplemente porque todos alrededor parecen moverse en esa dirección. Y el problema no es moverse, el problema es hacerlo sin alma. La claridad no es instantánea. Es un proceso que requiere silencio, honestidad brutal, paciencia y, sobre todo, el coraje de dejar de mentirte. Porque la mayoría no vive confundida por falta de información, vive confundida porque prefiere sostener una historia cómoda antes que enfrentar una verdad incómoda. Y en ese autoengaño se desperdician años, incluso décadas. La claridad, en cambio, es despiadada, pero liberadora. Te obliga a mirar a los ojos las partes de tu vida que no funcionan, que ya no sirven, que te están arrastrando hacia una versión de ti mismo que no reconoces ni respetas. Cuando realmente tienes claridad, no necesitas motivación constante, porque tu energía deja de dividirse en 1000 direcciones. Sabes lo que quieres, sabes por qué lo quieres, y eso convierte cada acción en una extensión natural de tu propósito. La claridad elimina el ruido interno, esa duda constante que paraliza, ese vaivén emocional que te hace empezar con fuerza y rendirte al primer obstáculo. Porque cuando sabes hacia dónde vas, no importa cuán oscuro esté el camino, sigues caminando con fuerza. Piensa en los grandes creadores, en los líderes, en los revolucionarios. Walt Disney no solo quería hacer dibujos animados, él tenía una visión clara de crear mundos enteros donde las personas pudieran experimentar magia, sin importar su edad. Esa claridad lo sostuvo durante años de rechazo, de bancarrotas, de burlas. O toma a Elon Musk. Más allá de la polémica o la figura pública, hay una claridad feroz detrás de sus decisiones. Construir una civilización multiplanetaria no es una meta cualquiera. Es una visión que exige cada célula de su ser. La claridad te vuelve imparable no porque elimine los obstáculos, sino porque les da sentido. Y tú también necesitas esa claridad. No porque debas conquistar el mundo, sino porque mereces vivir una vida con dirección, con significado, con identidad. Y para eso, tienes que estar dispuesto a reducir el ruido. Tienes que apagar las voces externas por un momento, desconectarte del flujo superficial, y conectar con algo más profundo dentro de ti. Tienes que permitirte no saber por unos días, no tener respuestas automáticas, no llenar el silencio con distracciones. Solo así emerge lo auténtico. Y cuando lo descubres, cuando identificas con precisión lo que realmente quieres construir, no lo que aprendiste a desear, no lo que esperas que te valide, sino lo que verdaderamente enciende tu alma, todo cambia. Las decisiones se vuelven más simples, no más fáciles, pero sí más nítidas. Empiezas a decir no con fuerza, no por rechazo, sino porque el sí que has elegido es demasiado importante como para diluirlo. Tu tiempo, tu energía, tus relaciones, todo empieza a alinearse. Porque cuando tu visión es clara, el universo sabe cómo ayudarte, pero solo cuando tú mismo dejas de enviar señales confusas. Mucha gente quiere mejorar su vida, pero no puede mejorar lo que no ha definido. Quieren ser exitosos, pero no saben qué significa eso para ellos. Quieren ser felices, pero siguen copiando fórmulas ajenas. Quieren paz interior, pero no han creado el espacio mental ni emocional para sostenerla. La claridad exige presencia. Exige que te sientes contigo mismo como si fueras el proyecto más importante del mundo, porque lo eres. No necesitas saber cada detalle del camino. Lo que necesitas es saber hacia dónde se dirige tu alma. Lo demás se construye en el trayecto. Pero si no tienes esa brújula interna, lo que construyas, por grandioso que parezca desde fuera, terminará vacío por dentro. Así que para mejorar cada día, empieza por saber que estás mejorando. ¿Te estás acercando a tu esencia o simplemente estás perfeccionando una versión falsa de ti mismo? ¿Estás construyendo algo que te representa o estás decorando una jaula que otros diseñaron para ti? ¿Tienes claro tu norte o simplemente estás corriendo para no sentirte atrás?
Recuerda esto, no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto quiere llegar. Y tú mereces tener claridad. No solo para llegar lejos, sino para llegar a donde tú elijas. Capítulo 4. Propósito inquebrantable. Llega un punto en el camino del crecimiento personal, donde entender cómo piensas ya no es suficiente, donde tener claridad sobre lo que quieres deja de ser motivador por sí mismo, y es ahí, justo en ese cruce invisible entre la dirección y la profundidad, donde aparece el verdadero poder del propósito. No como una idea romántica o una frase para colgar en la pared, sino como una energía silenciosa, estable, resistente, capaz de sostenerte en medio del caos, cuando todo alrededor se tambalea, cuando la emoción desaparece, cuando nadie aplaude, cuando estás solo frente a ti mismo y lo único que te queda es recordar por qué empezaste. El propósito no es algo que encuentras en un solo momento de inspiración, no es una iluminación repentina mientras tomas café viendo un vídeo motivacional. El propósito se revela en capas, como una verdad que solo se deja ver a quienes están dispuestos a profundizar, a cuestionar su historia, sus heridas, sus patrones, y a mirar con ojos limpios todo aquello que ha dado forma a su camino. Porque muchas veces, tu propósito no nace de lo que más amas, sino de lo que más te dolió, de lo que más te costó superar, de lo que juraste que cambiaría si alguna vez tenías la oportunidad de hacerlo diferente. Una persona sin propósito vive a merced del entorno. Depende del reconocimiento, del estado de ánimo, de los resultados inmediatos. Un día está motivada, al otro no tiene energía. Un día lo intenta todo, al siguiente lo abandona sin remordimiento. Pero quien vive con propósito, vive con una dirección que no cambia con el viento. Puede caer, puede fracasar, puede incluso romperse en pedazos, pero jamás se pierde del todo, porque en el fondo de su alma hay una llama que no se apaga. Sabe que está aquí para algo más grande que su comodidad. Mira a las grandes figuras que transformaron el curso de la historia y entenderás que no eran solo trabajadores incansables o genios visionarios, eran hombres y mujeres impulsados por un propósito tan arraigado, que ni el rechazo, ni el hambre, ni el exilio, ni la enfermedad, ni la muerte misma pudieron detenerlos. Martin Luther King no tenía simplemente un sueño, tenía una misión moral que pesaba más que su propia seguridad. Frida Kahlo no solo pintaba por pasión, pintaba para sobrevivir a su dolor y darle forma a su identidad en un mundo que intentaba reducirla. Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración, descubrió que el único espacio de libertad absoluta está en la capacidad de elegir un sentido, incluso en medio del infierno. Eso es propósito. No una meta. No un resultado. No un plan de 5 años. Es la fuerza que te sostiene cuando todo lo demás falla. Es la razón por la que eliges continuar cuando todos los caminos racionales te invitan a rendirte. Es la raíz invisible de una vida con peso, con profundidad, con dirección. Y si aún no lo tienes claro, no te preocupes. No necesitas tener una visión épica para cada aspecto de tu vida. Lo que necesitas es empezar a actuar desde un lugar más auténtico, más conectado contigo, más alineado con lo que realmente importa. Pregúntate, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué impacto quiero dejar, no en el mundo entero quizás, pero sí en las personas que me rodean, en los espacios donde pongo mi energía, en los momentos que comparto con otros? Porque el propósito no siempre grita, muchas veces susurra. Se manifiesta en los detalles, en lo que haces incluso cuando nadie te ve, en lo que estás dispuesto a dar sin esperar recompensa, en lo que harías incluso si supieras que jamás serás famoso por ello. El propósito no se mide en visibilidad, se mide en coherencia. Y cuando encuentras una causa que te atraviesa el alma, que te exige crecer, que te despierta antes del amanecer y no te deja dormir por las noches, entonces ya no necesitas que alguien te recuerde que debes esforzarte. Lo haces porque es lo correcto, porque está escrito en tu sangre. Y aún así, tendrás días donde todo parezca inútil. Días donde el cansancio gane, donde las dudas griten más fuerte que tus convicciones. Es normal. Incluso necesario. Porque ahí es donde se prueba el propósito real, en la capacidad de continuar incluso cuando el corazón ya no late con euforia, sino con compromiso. La euforia es emoción. El propósito es decisión. Es lo que haces a pesar de. No confundas placer con propósito. Lo primero se consume. Lo segundo te construye. Y no confundas reconocimiento con sentido.
Puedes ser aplaudido por el mundo entero y sentirte vacío, o puedes trabajar en silencio, sin público, y saber, en lo más profundo, que estás exactamente donde necesitas estar. Cuando vives con propósito, cada paso, cada lucha, cada dificultad, se convierte en parte del camino. Ya no se trata de evitar el dolor, sino de integrarlo, de usarlo como material para forjar una versión más elevada de ti. Ya no te defines por lo que tienes o por lo que logras, sino por el impacto que decides dejar y por la coherencia con la que vives tu verdad. Ya no corres detrás de todo, porque sabes lo que vale y lo que no. Te enfocas, y en ese enfoque hay poder. Así que hoy no te preguntes simplemente qué quieres lograr. Pregúntate para quién estás dispuesto a convertirte en la mejor versión de ti. ¿Para tus hijos? ¿Para tu comunidad? ¿Para honrar tu pasado? ¿Para romper cadenas generacionales? ¿Para mirar atrás un día y saber que no viviste de rodillas ante el miedo, sino con el pecho abierto ante el desafío? Tener un propósito inquebrantable no te hace invulnerable. Pero sí te hace invencible ante el desgaste, ante la monotonía, ante las caídas. Porque mientras otros pierden el rumbo cuando la motivación se va, tú sigues, no por necesidad, sino por identidad. Porque cuando actúas con propósito, cada día se convierte en una declaración silenciosa de que tu vida tiene dirección, tiene valor, tiene intención. Y eso, en un mundo dormido, es el acto más revolucionario de todos. Capítulo 5. La disciplina como camino sagrado. En un mundo obsesionado con resultados rápidos, con recompensas instantáneas, con la ilusión constante de atajos, hablar de disciplina suena anticuado, casi incómodo, como si fuera una palabra que hemos tratado de reemplazar con conceptos más suaves, más cómodos, más digeribles, cuando en realidad la disciplina ha sido, es y seguirá siendo el puente irreemplazable entre lo que eres hoy y lo que podrías llegar a ser si dejaras de negociar contigo mismo todos los días. La disciplina no es castigo, no es rigidez, no es sufrimiento innecesario, es, en su forma más pura, un acto de amor propio, una decisión consciente de alinear tus acciones con tu visión más alta, incluso cuando el cuerpo está cansado, cuando la mente busca excusas, cuando las emociones traicionan tu compromiso original. Si observas con atención, verás que no hay ningún logro verdaderamente grande en la historia de la humanidad que no haya sido sostenido por una disciplina férrea, por un compromiso silencioso que nadie ve, por una repetición constante de acciones pequeñas que, con el tiempo, se convierten en estructuras imposibles de derribar. Thomas Edison no inventó la bombilla en un momento de genialidad espontánea, lo hizo después de miles de intentos fallidos, sostenidos por una disciplina que ignoró la burla, el agotamiento, el rechazo. Stephen King escribió su primera novela mientras trabajaba limpiando lavanderías industriales, escribiendo cada noche con una constancia que no dependía de inspiración, sino de decisión. Los grandes atletas, los maestros, los innovadores, los constructores de imperios, todos comparten un mismo secreto: han elegido honrar la disciplina, no como una prisión, sino como un sendero que los acerca cada día más a su visión. Y sin embargo, vivimos en una cultura donde se nos ha entrenado para perseguir placer en lugar de propósito, donde se valora más el descanso que el sacrificio, donde se glorifica el inicio y se desprecia la repetición. Pero la realidad cruda, que muy pocos están dispuestos a aceptar, es que el éxito sostenido, la excelencia real, la transformación profunda, no son hijas del talento ni del momento adecuado, sino de la capacidad de una persona para hacer lo que debe hacerse, día tras día, sin depender de cómo se siente. La disciplina es la decisión de actuar en alineación con tu visión, incluso cuando la emoción ha desaparecido por completo, incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando nadie te reconoce el esfuerzo. Es la práctica constante de convertir el compromiso en una forma de vida. Y no siempre será cómodo. De hecho, en muchas ocasiones se sentirá como una guerra interna, porque una parte de ti, la más primitiva, la más condicionada por la gratificación instantánea, va a querer detenerse, posponer, justificar. Pero es justo ahí, en ese momento de tensión interna, donde se forja el carácter. Cada vez que eliges seguir, cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, cada vez que haces lo que dijiste que harías cuando ya no tienes ganas de hacerlo, estás fortaleciéndote a un nivel que va más allá de los músculos, de la inteligencia o de la voluntad superficial.
estás formando una identidad nueva, una identidad a la que le puedes confiar cualquier sueño, cualquier misión, cualquier visión sin temor a que se quiebre. Porque al final del día, no eres lo que haces de vez en cuando. Eres lo que haces constantemente. Tus hábitos, tus rituales, tus rutinas, eso es lo que define tu vida. Y si no estás dispuesto a asumir responsabilidad absoluta por ellos, alguien más lo hará por ti. El que no se disciplina se entrega al caos, y el caos no perdona. El caos consume el tiempo, destruye la claridad, corrompe el enfoque. Solo la disciplina puede construir un espacio mental donde crece la libertad real, esa que no depende de circunstancias externas, sino de haber conquistado primero tu mundo interno. La disciplina tampoco es perfección. Habrá errores, momentos de debilidad, días en los que caigas. Pero eso no es fracaso. Fracaso es abandonar el camino. La disciplina no te exige ser impecable, te exige ser constante. Te exige regresar, retomar, ajustar, corregir, pero nunca traicionar la visión. Porque cada día que eliges actuar con disciplina, estás escribiendo un capítulo de respeto hacia ti mismo, hacia tus sueños, hacia tu misión en la vida. Y ahí está la clave que tantos ignoran. Cuando la disciplina nace del propósito, no se siente como una cárcel, se siente como libertad. Libertad de no depender del estado de ánimo. Libertad de no necesitar validación constante. Libertad de no ser esclavo de la motivación momentánea. Libertad de mirar tu reflejo cada noche y saber, sin necesidad de que nadie te lo diga, que estás cumpliendo con tu parte. Esa es la verdadera autoestima, saber que puedes confiar en ti. Saber que eres alguien que se levanta cuando dijo que lo haría, que entrena cuando prometió hacerlo, que termina lo que comienza, que hace lo correcto aunque nadie esté mirando. Y sí, al principio cuesta. Porque romper hábitos antiguos, domar la pereza, resistir la distracción, decir no a lo fácil para decir sí a lo necesario, requiere un esfuerzo que parece invisible para el mundo. Pero es justamente en esa invisibilidad donde se encuentra la pureza del proceso. Lo haces no por aplausos, no por reconocimiento, sino porque decidiste honrar una vida con dirección, con estructura, con poder real. No poder sobre otros, sino poder sobre ti mismo. Y eso, en última instancia, es lo que separa a los que solo quieren cambiar del montón, de aquellos que realmente lo hacen. Así que cuando llegue el momento, y llegará sin duda, en que el cansancio aparezca, en que las excusas suenen razonables, en que el placer momentáneo te tiente, recuerda por qué comenzaste. Recuerda que cada acto de disciplina es una declaración, mi vida tiene un rumbo, yo estoy en control, no necesito que sea fácil, necesito que sea verdadero. Y si sostienes esa mentalidad el tiempo suficiente, te sorprenderá lo que puedes construir. No en una semana. No en un mes. Pero sí, con el tiempo, ladrillo a ladrillo, día tras día. Porque el éxito real, el crecimiento verdadero, no llegan de golpe, se construyen a base de acciones silenciosas, sostenidas por una disciplina inquebrantable. Capítulo 6. Acción consciente y poder decisivo. Llega un punto en todo proceso de crecimiento donde pensar ya no es suficiente, donde reflexionar se convierte en una excusa elegante para no moverse, donde el análisis profundo deja de aportar valor si no va acompañado por el coraje brutal de actuar. Porque por más claras que sean tus intenciones, por más poderoso que sea tu propósito y por más fuerte que sea tu disciplina, si no tomas acción, acción real, tangible, medible, todo lo que sabes se convierte en una forma sofisticada de autoengaño. El conocimiento sin aplicación es una carga, el propósito sin ejecución, una ilusión romántica, la claridad sin movimiento, una promesa que te haces cada noche y traicionas cada mañana. El cambio no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo, en el momento en que decides transformar lo que piensas en lo que haces. La acción consciente no es simplemente hacer por hacer. No se trata de mantenerse ocupado para sentirse productivo. De hecho, uno de los mayores problemas del mundo moderno es la hiperactividad sin dirección, la adicción a los pendientes, el orgullo superficial de estar siempre haciendo algo, como si eso fuera sinónimo de progreso. Pero el verdadero avance no viene de la cantidad de movimiento, sino de la calidad de cada decisión. La acción consciente es aquella que nace de la alineación interna entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces.
Es actuar desde un lugar de integridad total, donde no te mueves por presión externa, por miedo, por inercia, sino porque sabes, sin duda, que ese paso es el correcto, incluso si nadie lo aplaude, incluso si el resultado no es inmediato. Tomar acción desde la conciencia implica asumir responsabilidad absoluta sobre tu realidad, sin culpar al sistema, sin esperar las condiciones perfectas, sin esperar a que las cosas se acomoden. Significa mirar lo que puedes controlar hoy y moverte desde ahí, sin importar cuán pequeño parezca el paso. Porque la verdad que muchos se niegan a aceptar es que el cambio real no se siente glorioso en el momento, se siente incómodo, torpe, a veces insignificante. Cambiar tu vida no siempre se ve como un gran salto de fe. A veces se ve como levantarte temprano cuando no quieres, como apagar el teléfono para trabajar en silencio, como decir no cuando es más fácil ceder, como escribir una página aunque tu mente diga que no estás inspirado. Esos son los actos que, acumulados con intención, redefinen tu destino. No confundas acción con velocidad. La prisa es enemiga de la profundidad. Y muchas veces, el impulso de moverte rápido viene del miedo a detenerte y mirar realmente lo que sientes. Pero actuar con poder no significa moverse sin pausa, significa moverse con precisión. Significa decir, este paso, por pequeño que sea, me acerca a la persona que estoy decidido a convertirme. Significa entender que cada decisión que tomas hoy está formando un patrón. Y ese patrón es el que va a determinar quién serás mañana. Por eso, si actúas siempre desde la urgencia, desde la ansiedad, desde el deseo de validación externa, lo que construyes es una estructura frágil, una identidad prestada. En cambio, cuando actúas con intención, con pausa interna, con conciencia plena, lo que construyes es tuyo. Te pertenece. Y nadie puede arrebatártelo. Tomar acción no significa que nunca vas a dudar. La duda es parte del proceso. Lo que no puedes permitir es que la duda se convierta en parálisis. Porque si esperas a sentirte completamente preparado, si esperas a tener todas las respuestas, si esperas a que desaparezca el miedo, vas a pasar la vida entera esperando. La acción no requiere certeza absoluta. Requiere compromiso. Requiere que confíes más en tu visión que en tus excusas. Requiere que entiendas que cada vez que actúas a pesar del miedo, estás reprogramando tu mente, diciéndole, no soy una víctima. No soy un espectador. Estoy al mando. Y una vez que decides moverte desde ese lugar, el poder interno que se despierta es brutal. Porque ya no necesitas que el mundo te motive, ya no dependes de condiciones externas para avanzar. Eres tú, con tu propósito, con tu visión, con tu verdad, tomando decisiones conscientes, creando tracción, generando impulso real. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Tu identidad cambia. Ya no eres la persona que piensa en cambiar, eres la persona que está cambiando. Ya no eres quien habla de lo que va a hacer, eres quien está haciéndolo. Y esa diferencia es monumental. Porque el mundo no te responde por lo que piensas, sino por lo que haces. La realidad no reacciona a tus deseos, reacciona a tu disciplina puesta en movimiento. Habrá momentos en que no verás resultados, y ahí es donde muchos abandonan, porque hemos sido condicionados para buscar gratificación inmediata. Pero la acción consciente no se rinde cuando no ve el fruto inmediato. Porque su raíz no está en el resultado, está en la identidad. Y tú no haces las cosas porque funcionan rápido. Las haces porque sabes que forman parte del camino hacia la vida que mereces construir. Es ahí donde nace el verdadero poder decisivo, cuando tus acciones no dependen de cómo te sientes, sino de quién has elegido ser. Y no vas a tener siempre claridad total. A veces tendrás que moverte en medio de la niebla. Pero incluso ahí puedes elegir dar un paso. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas confiar lo suficiente para no quedarte inmóvil. Porque ningún cambio ocurre sin movimiento. Ningún sueño se construye sin acción. Ninguna transformación es posible desde la pasividad. Así que hazlo. Aunque no sea perfecto. Aunque no tengas todo resuelto. Aunque tengas miedo. Hazlo porque cada acto de acción consciente es una victoria sobre la parte de ti que se conforma, que posterga, que se esconde. Hazlo porque cada decisión tomada desde el compromiso con tu visión te acerca, paso a paso,
A una versión de ti mismo que no solo sueña con una vida mejor, sino que la está construyendo, en tiempo real, con cada movimiento deliberado. Hazlo. Porque nadie más puede hacerlo por ti. Capítulo 7. Gratitud como fortaleza interior. Hay un momento en el camino del desarrollo personal y espiritual en el que te das cuenta de que mejorar no se trata solo de lograr más, de construir metas, de convertirte en alguien más disciplinado o más enfocado, sino también de aprender a mirar la vida con una profundidad diferente, con una conciencia más aguda, con una sensibilidad que no se debilita con el dolor, sino que se fortalece gracias a él. Y es en ese momento donde aparece uno de los pilares más incomprendidos, pero más transformadores de todos, la gratitud. No esa gratitud superficial que se dice por cortesía o por hábito, sino una gratitud que nace de la comprensión profunda de que cada segundo, cada encuentro, cada error, cada pérdida, cada paso, tiene un valor que trasciende lo evidente. La gratitud real no es un acto emocional. Es una postura existencial. No se basa en que todo esté saliendo bien. De hecho, se revela con más fuerza cuando las cosas parecen desmoronarse. Porque cuando eres capaz de agradecer en medio del caos, cuando puedes mirar el sufrimiento y aún así decir esto también es parte de mi evolución, has cruzado un umbral que la mayoría nunca cruza, has dejado de vivir como víctima de las circunstancias y has comenzado a vivir como arquitecto de significado. Y eso no se enseña fácilmente. Eso se despierta cuando la vida te arrebata el control, y tú eliges responder no con queja, no con rabia, sino con una voluntad firme de aprender, de crecer, de integrar. Mucha gente confunde gratitud con resignación, como si agradecer fuera aceptar pasivamente lo que ocurre. Pero en realidad, la gratitud verdadera es lo contrario de la pasividad. Es una fuerza activa que transforma tu estado mental, emocional y espiritual, no porque niegues la dificultad, sino porque te posicionas por encima de ella, porque eliges ver más allá de lo inmediato, porque no reduces tu realidad a lo que duele, sino que te permites encontrar sentido incluso ahí. Y eso no te hace débil, te hace indestructible. Cuando aprendes a vivir desde la gratitud, ya no dependes tanto de que las cosas salgan como esperas para estar bien contigo mismo. No necesitas que la vida sea perfecta para sentirte en paz. Porque has entendido que la paz no viene de afuera, sino de una decisión interna de valorar el momento presente, con todo lo que contiene, incluso con sus grietas. Has entendido que estar vivo ya es un regalo. Que tener un día más para intentar, para respirar, para equivocarte, para aprender, ya es una oportunidad inmensa que millones de personas no tuvieron hoy. Y cuando entiendes eso, cada pequeño acto se convierte en un ritual de presencia. Comer, trabajar, hablar, estudiar, amar, todo toma otra textura, otra dimensión, porque ya no estás corriendo hacia el futuro para escapar del presente, sino que aprendes a habitarlo con atención. La gratitud también te obliga a mirar con otros ojos tus momentos más oscuros. Y esto no es fácil de aceptar, pero muchas veces, cuando miras hacia atrás desde un lugar de conciencia, te das cuenta de que fueron precisamente esos momentos, las pérdidas, los fracasos, las rupturas, los vacíos, los que te empujaron a crecer, los que te obligaron a despertar, los que te rompieron para luego reconstruirte más fuerte, más real, más humano. Agradecer el dolor no significa celebrarlo, significa reconocer que tuvo un propósito, aunque en el momento no lo entendieras. Y esa forma de mirar transforma tu historia. Porque ya no ves tu pasado como una carga, sino como una preparación. La gratitud también modifica la forma en que te relacionas con los demás. Porque cuando estás agradecido, no das nada por sentado. Valoras lo cotidiano. Una conversación, una sonrisa, una ayuda, un gesto de honestidad. Te vuelves más consciente del impacto que tiene cada persona en tu vida y aprendes a decir gracias no solo con palabras, sino con tu presencia, con tu respeto, con tu atención. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, tiene un efecto poderoso, mejora tu entorno, eleva tus relaciones, profundiza tus conexiones. Porque nada une más que sentirnos vistos, valorados, reconocidos. Pero para vivir en gratitud, tienes que salir de la mentalidad de escasez, esa que siempre está enfocada en lo que falta, en lo que no tienes, en lo que no salió como querías. Esa mentalidad es adictiva, porque te da razones constantes para quejarte, para sentirte víctima, para buscar culpables.
Pero lo que no ves es que mientras te enfocas en lo que te falta, pierdes completamente de vista todo lo que ya está, todo lo que ya has logrado, todo lo que ya eres. Y ahí está el gran desperdicio, no en no tenerlo todo, sino en no reconocer lo que ya tienes. La gratitud no elimina la ambición. No te vuelve conformista. Al contrario, cuando eres agradecido, tienes una base emocional tan fuerte, tan estable, que puedes construir con más fuerza, porque no estás actuando desde la carencia, sino desde la plenitud. No estás buscando éxito para llenar un vacío, sino para expandir lo que ya valoras. No estás buscando ser mejor porque no te aceptas, sino porque honras lo que eres y sabes que aún puedes más. Esa es la verdadera ambición, la que nace del respeto por lo que ya tienes, no del desprecio por lo que falta. Y sí, es una práctica. Nadie se despierta todos los días con gratitud automática. Especialmente en los momentos difíciles. Pero puedes entrenarla. Puedes comenzar cada día preguntándote qué hay aquí, ahora, que merezca tu atención, tu aprecio, tu presencia. Puedes cerrar cada noche recordando no solo lo que salió mal, sino lo que funcionó, lo que sobrevivió, lo que avanzó. Puedes elegir una y otra vez, volver a esa frecuencia, porque desde ahí, la vida cambia. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú aprendes a ver con otros ojos. Y cuando aprendes a vivir desde la gratitud profunda, ya no necesitas tanto para sentirte pleno. Y paradójicamente, recibes más. Porque cuando estás agradecido, estás más presente, más abierto, más receptivo. Ves más oportunidades. Te conectas con personas que vibran como tú. Tomas decisiones con más claridad. Porque estás en paz con lo que hay, y desde esa paz, todo es posible. Por eso, si quieres mejorar cada día de verdad, empieza también por agradecer cada día. No desde la obligación. No desde el deber. Sino desde la conciencia de que este instante, por imperfecto que parezca, es irrepetible. Y si logras honrarlo con gratitud, entonces ya estás avanzando, incluso si hoy no lo puedes medir. Capítulo 8. Adaptabilidad, el arte de renacer. Uno de los errores más comunes, y al mismo tiempo más destructivos, que cometen las personas en su camino hacia el crecimiento es la creencia de que mejorar significa aferrarse a una sola versión de sí mismos, como si la evolución real fuera una línea recta en la que cada paso simplemente te aleja del pasado sin desafiar quién eres ahora. Pero en realidad, mejorar exige algo mucho más desafiante, mucho más incómodo, pero también infinitamente más poderoso. Exige que estés dispuesto a morir simbólicamente una y otra vez, a dejar atrás partes de ti que fueron funcionales en otro tiempo pero que hoy ya no tienen lugar en la historia que estás escribiendo. Y ese proceso de transformación constante tiene un nombre que a menudo no se le da el valor que merece: adaptabilidad. Adaptarse no es ceder. No es traicionarte. No es perder tu identidad. Adaptarse, en su forma más pura y madura, es el acto consciente de observar con honestidad radical lo que ya no sirve, lo que ya no se alinea con tu propósito actual, lo que quizás te trajo hasta aquí, pero que ya no te puede llevar más lejos, y entonces, sin drama, sin negación, sin aferrarte por miedo, tener el coraje de soltarlo, reinventarte y continuar. En otras palabras, adaptarse es el arte de renacer sin perder el alma. Y lo cierto es que el mundo en el que vivimos no espera a nadie. El cambio ya no es una opción. Es una constante. La tecnología evoluciona cada semana, las reglas del juego cambian en tiempo real, los modelos de éxito y de vida se transforman con una velocidad que asusta, y si tú no estás dispuesto a cuestionar tus propias estructuras mentales, tus estrategias, tus hábitos, tus formas de ver la vida, te quedarás atrás no porque seas incapaz, sino porque elegiste quedarte congelado en una versión obsoleta de ti mismo. La adaptabilidad no se trata de cambiar por cambiar. No se trata de ir con la corriente sin criterio. Se trata de tener una flexibilidad interna lo suficientemente sólida como para mantener tu esencia mientras modificas tus formas. Se trata de no estar tan enamorado de tus métodos, de tus ideas, de tu imagen, que no seas capaz de reconocer cuando algo dejó de funcionar. Y esto, aunque suene sencillo, requiere un nivel de madurez que pocos están dispuestos a cultivar. Porque nos enseñaron que consistencia es hacer siempre lo mismo, cuando en realidad, la consistencia verdadera es estar siempre alineado con tu evolución, incluso si eso significa cambiar de rumbo.
Mira la naturaleza y aprenderás todo lo que necesitas saber sobre adaptabilidad. Un río nunca se detiene ante una roca, la rodea, la desgasta, la atraviesa. Un árbol no se quiebra con el viento porque aprende a moverse con él. Los animales más antiguos no sobrevivieron porque eran los más fuertes, sino porque eran los más adaptables. Y en la vida humana ocurre exactamente igual. Los que siguen creciendo, los que siguen avanzando, no son los más inteligentes, ni los más carismáticos, ni los más preparados, sino aquellos que tienen la humildad y la agilidad para ajustar su identidad cuando la realidad cambia. Y no siempre será cómodo. A veces adaptarse se siente como traicionar la versión anterior de ti. A veces tendrás que tomar decisiones que otros no entienden, cambiar entornos, soltar relaciones, dejar trabajos que una vez amaste, modificar opiniones que defendiste con pasión, porque te das cuenta de que ya no se sostienen en tu nueva perspectiva. Pero ese es el precio de evolucionar, dejar atrás incluso lo que funcionó cuando ya no es compatible con lo que deseas construir. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan: muchas personas no fracasan por falta de talento ni por falta de recursos, sino porque no supieron adaptarse a una nueva etapa de su vida. Siguieron operando con los mismos hábitos, las mismas ideas, las mismas estrategias que les sirvieron en otro contexto, sin darse cuenta de que el terreno había cambiado. La vida es como un mapa que se redibuja constantemente, y si tú sigues usando las mismas coordenadas para llegar a un destino nuevo, inevitablemente te perderás. Adaptarse también implica tener una relación sana con el error. Porque si no estás dispuesto a equivocarte, si no aceptas el ensayo y error como parte natural del proceso de mejora, entonces tu ego siempre buscará tener razón en lugar de encontrar soluciones. Y ese es uno de los principales bloqueos para evolucionar: la necesidad de parecer coherente con una versión anterior de ti mismo, incluso cuando sabes que esa versión ya no te representa. Una persona adaptable no es una persona débil. Es alguien que ha entendido que la fortaleza no está en la rigidez, sino en la capacidad de mantenerse en pie sin importar cuántas veces tenga que reconstruirse. Es alguien que no le tiene miedo al cambio porque ha aprendido que el cambio no borra lo que fuiste, simplemente abre espacio para lo que puedes llegar a ser. Es alguien que no se define por lo que ya logró, sino por la disposición constante a expandir sus límites. Adaptarse no es una habilidad técnica. Es una postura espiritual. Es mirar la vida con humildad y decir: estoy aquí para aprender, para ajustar, para mejorar. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a buscarlas. No necesito tener siempre la razón, necesito tener claridad. No necesito ser perfecto, necesito ser real. Y cuando te posicionas así ante la vida, todo empieza a moverse. Porque el universo responde con más fuerza a quien se mueve con apertura, a quien no se aferra a lo que ya fue, a quien entiende que cada etapa de su vida requiere una nueva versión de sí mismo. Y si tú estás dispuesto a ser esa versión, si tú estás dispuesto a renacer cada vez que sea necesario, entonces no hay circunstancia que pueda detenerte por mucho tiempo. Tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para evolucionar. Y cada día trae consigo la oportunidad de hacerlo, si tienes el coraje de soltar lo que ya no se ajusta a tu verdad actual. Capítulo 9. Resiliencia, la ciencia de volver más fuerte. Si hay una verdad innegociable en la vida es que, tarde o temprano, todos seremos golpeados. No importa cuán preparados estemos, cuán organizados, disciplinados o claros tengamos nuestros objetivos. La pérdida, la decepción, la traición, el fracaso, la enfermedad o la incertidumbre son parte ineludible del viaje humano. Y cuando esas tormentas llegan, porque llegarán, sin excepción, lo que determinará tu destino no será la magnitud del golpe, ni el tiempo que duró la caída, ni siquiera lo que perdiste en el proceso. Lo que realmente definirá el curso de tu vida será tu capacidad de recuperarte, de reconstruirte, de levantarte no igual, sino mejorado. Y esa capacidad no es un talento místico reservado para unos pocos afortunados, es una ciencia emocional, espiritual y mental que se entrena, se llama resiliencia. La resiliencia no significa no sufrir. No significa que nada te afecta. No significa que eres indiferente o frío. Al contrario, las personas resilientes son profundamente humanas, sienten todo, lo procesan, lo enfrentan, lo lloran si es necesario. Pero no se quedan ahí. No se identifican con la herida.
No hacen de su dolor una identidad. Entienden que la vida no se trata de ser invulnerables, sino de aprender a transformarlo todo en crecimiento. No preguntan, ¿por qué a mí?, desde la víctima, sino, ¿para qué pasó esto?, desde la conciencia. Porque en esa diferencia de enfoque se juega toda la evolución. La resiliencia se construye con pequeñas decisiones diarias. Comienza cuando eliges no rendirte ante el primer obstáculo. Se fortalece cuando eliges no vivir repitiendo tu historia de sufrimiento, sino reconstruyendo desde ella. Se amplía cuando decides responsabilizarte de tu respuesta, incluso cuando no fuiste responsable del golpe. Porque sí, muchas veces no elegiste lo que te pasó. Pero siempre puedes elegir qué haces con eso. Y en esa elección radica tu poder más profundo. Piensa en las personas que admiras, que te inspiran, que han logrado cosas que parecían imposibles. Mira con atención su historia, y descubrirás que todos, sin excepción, atravesaron momentos oscuros. Muchos de ellos, momentos tan devastadores que habrían destruido a alguien con menos carácter. Pero lo que los hizo diferentes no fue su suerte, fue su capacidad de reconstruirse con más inteligencia, con más humildad, con más compasión, con más fuerza. Nelson Mandela no salió de la cárcel siendo el mismo hombre que entró. Salió con una visión más grande, con una comprensión más profunda del alma humana. Malala Yousafzai no fue vencida por un disparo en la cabeza. Lo transformó en una causa global. Steve Jobs no construyó Apple sin ser despedido de su propia empresa. Y tú, aunque quizás no enfrentes la misma escala de desafíos, también tienes esa capacidad de transmutar el dolor en poder, si decides no quedarte atrapado en la narrativa de la víctima. Y no se trata de positivismo vacío. No se trata de ver el lado bueno de todo como si fuera un ejercicio superficial. Se trata de trabajar internamente con cada emoción que te visita, sin negarla, sin reprimirla, sin acelerarla. Se trata de entender que las emociones difíciles no son un error del sistema, son señales, puertas, materias primas para tu evolución. El resentimiento, por ejemplo, te muestra dónde aún estás atado. La tristeza, donde perdiste algo que valorabas. El miedo, donde hay una posibilidad de crecimiento. Pero solo si te detienes, observas y eliges procesarlas con madurez emocional. La resiliencia no es insensibilidad, es inteligencia emocional en su máxima expresión. Y se activa cuando dejas de preguntarte cómo evitar que las cosas malas sucedan, porque eso es imposible, y empiezas a preguntarte cómo puedes responder mejor a lo que la vida te presenta. Responder con integridad, con templanza, con fortaleza interior. Porque esa respuesta no solo transforma tu experiencia personal, también transforma tu entorno. Las personas resilientes se vuelven faros para los demás. No por lo que dicen, sino por cómo viven. Porque su coherencia inspira, su estabilidad se contagia, su capacidad de sostener el dolor sin volverse cínicos, sin endurecer el corazón, es una prueba viviente de que es posible atravesar el fuego y salir más auténtico, más sabio, más libre. Y aquí hay una verdad que muchos ignoran: tu historia no será recordada por las veces que todo salió bien, sino por las veces que te levantaste cuando parecía imposible. Nadie se inspira por alguien que nunca cayó. Lo que realmente nos conmueve es ver a alguien que cayó 1000 veces y aún así eligió seguir, construir, ayudar, amar, confiar. Eso es lo que enciende el alma de quien observa. Porque demuestra que el espíritu humano es más grande que cualquier circunstancia. Y si hoy estás pasando por un momento difícil, no te lo digo para minimizar tu dolor, ni para darte una fórmula vacía. Te lo digo para recordarte que aún dentro de este proceso difícil, tienes poder. Tienes elección. Tienes la posibilidad de usar esta etapa como una fragua, como un laboratorio de crecimiento, como una prueba de carácter. Y sí, dolerá. Sí, habrá días en los que parecerá que no avanzas. Pero si te mantienes firme, si te sigues levantando, incluso si es lento, incluso si es con lágrimas, eventualmente descubrirás que te has convertido en alguien que jamás habrías sido si todo hubiera salido perfecto. La resiliencia no solo te hace más fuerte. Te hace más compasivo. Más sabio. Más real. Te limpia de superficialidades. Te conecta con lo esencial. Y desde ahí, desde esa versión de ti que ha vivido, sufrido,
reconstruido, puedes mirar al mundo con otros ojos. Puedes servir mejor. Puedes liderar con el ejemplo. Puedes vivir no desde la protección constante, sino desde el coraje profundo de saber que, pase lo que pase, vas a volver. Y no solo vas a volver mejorado. Capítulo 10. El aprendizaje como estilo de vida. En una cultura obsesionada con tener razón, con parecer expertos, con demostrar dominio, uno de los actos más poderosos, y al mismo tiempo, más escasos, es simplemente mantener viva la voluntad de aprender. No por obligación, no por presión externa, no por formalidad académica, sino por una convicción interna profunda de que mientras estés vivo, siempre hay algo que puedes descubrir, desaprender, afinar o transformar. El aprendizaje verdadero no es una etapa que ocurre en la escuela o durante los primeros años de la carrera. Es una actitud existencial. Es una postura que dice, no importa cuánto sepa, sé que aún hay más. No importa cuánto haya vivido, sé que siempre puedo ver con nuevos ojos. No importa cuán alto haya llegado, sé que todavía tengo mucho que comprender. Quien adopta el aprendizaje como estilo de vida no solo acumula información, sino que transforma esa información en sabiduría práctica. No se queda en lo teórico. Aplica, prueba, cuestiona, ajusta. No busca parecer brillante, busca ser útil. No busca demostrar superioridad, busca evolución. Porque ha comprendido que aprender no lo hace débil, lo hace ágil. No lo hace menos competente, lo hace más peligroso, porque cada experiencia, cada error, cada conversación, cada fracaso se convierte en materia prima para su mejora. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que aprender no es solo una función intelectual. Es una decisión emocional. Requiere humildad. Requiere valentía. Requiere admitir que, por más que hayas hecho, por más que creas que sabes, si no sigues aprendiendo te estás oxidando por dentro. Porque el mundo no se detiene. Las ideas evolucionan. La tecnología avanza. Los modelos mentales que te sirvieron hace 5 años hoy podrían estar frenándote. El contexto en el que te formaste ya no es el mismo. Y si tú no estás dispuesto a cuestionar tus propios marcos de referencia, si no estás dispuesto a sentarte con apertura, a escuchar sin prejuicio, a pensar desde la curiosidad en lugar de la certeza, entonces tu crecimiento tendrá una fecha de caducidad. Aprender como estilo de vida significa vivir en estado de exploración permanente. Significa entender que no necesitas una sala de clases para expandir tu conciencia. Que cada libro, cada conversación profunda, cada dificultad, cada día ordinario puede ser una fuente de sabiduría, si estás presente, si observas, si haces preguntas en lugar de imponer respuestas. Significa que no solo buscas conocimientos técnicos, sino aprendizajes existenciales, cómo liderar mejor, cómo amar con más conciencia, cómo escuchar de verdad, cómo manejar el ego, cómo sostener el conflicto, cómo encontrar belleza en lo simple. Y es curioso cómo muchas personas se esfuerzan tanto por parecer inteligentes, por memorizar datos, por hablar con autoridad, sin darse cuenta de que la verdadera inteligencia no está en parecer que lo sabes todo, sino en estar tan comprometido con el crecimiento que jamás necesitas fingir que ya llegaste. Los grandes sabios, los verdaderos referentes, no son los que repiten frases complejas para impresionar, sino los que tienen la capacidad de explicar lo profundo con sencillez, porque lo han integrado. Porque han aprendido no desde la acumulación, sino desde la transformación. Pero para vivir así, necesitas matar una parte de ti, el orgullo del yo ya sé, el ego que se ofende cuando alguien lo corrige, la rigidez de creer que tu perspectiva es la única válida. Y eso cuesta. Cuesta mucho más que aprender teorías nuevas. Porque requiere rendirte ante la realidad de que tú también tienes puntos ciegos, tú también interpretas desde tus heridas, tú también estás limitado por tus creencias. Pero en esa rendición hay fuerza. Porque solo cuando reconoces tus limitaciones puedes empezar a superarlas. Solo cuando aceptas que no sabes todo, puedes empezar a acercarte a lo que realmente importa. Aprender también significa fallar. Significa probar, arriesgarte, equivocarte, hacer ajustes, volver a intentar. Significa exponerte a lo incómodo. Y por eso muchos prefieren no aprender nada nuevo, porque en el fondo no quieren volver a ser principiantes. No quieren sentirse torpes, lentos, ignorantes.
Pero esa resistencia es el precio exacto de tu estancamiento. Porque cada vez que evitas lo nuevo por miedo a la incomodidad, estás sacrificando tu futuro en nombre de tu ego. Y el ego, por muy ruidoso que sea, no construye. Solo defiende su territorio. Solo preserva lo que ya existe. Pero el aprendizaje rompe territorios. Destruye certezas. Derriba muros internos. Y si tienes el coraje de sostener ese proceso, entonces todo tu mundo se expande. Y no necesitas saberlo todo. Nadie lo sabe. Pero si necesitas estar dispuesto a crecer cada día. A mirar atrás y decir, hoy pienso mejor que ayer, actúo con más inteligencia, veo con más profundidad. Porque si no estás creciendo, estás repitiendo. Y si estás repitiendo sin conciencia, estás sobreviviendo, no viviendo. Por eso, si quieres mejorar cada día de verdad, conviértete en aprendiz para siempre. Que tu identidad no sea el experto, sino el que nunca se cansa de mejorar. Que no te avergüence pedir ayuda, hacer preguntas básicas, volver a empezar desde cero si es necesario. Porque quien se atreve a ser eterno estudiante, se vuelve invencible. Nadie lo puede encerrar en una forma, porque siempre está en movimiento. Nadie lo puede encasillar, porque siempre está renovándose. Y lo más importante, jamás se convierte en esclavo de lo que fue, porque cada día se regala la libertad de transformarse en lo que puede llegar a ser. Capítulo 11. Identidad, la última frontera del cambio. Llega un momento en todo proceso de crecimiento en el que te das cuenta de que no puedes seguir cambiando hábitos, metas, entornos o técnicas sin tocar el verdadero núcleo que sostiene, o sabotea, todo, tu identidad. Porque al final del día, no haces lo que haces simplemente por lo que deseas lograr o evitar, haces lo que haces porque, a un nivel profundo, eso está alineado con quien crees que eres. Y mientras no actualices esa raíz, mientras no desafíes esa narrativa, mientras no reescribas esa estructura silenciosa que opera debajo de cada decisión, ningún cambio será sostenible, ninguna meta será suficiente y ningún logro te hará sentir completo por mucho tiempo. La identidad no es una etiqueta superficial ni una simple descripción de tu personalidad. Es la historia invisible que te cuentas todos los días sobre ti mismo. Es la acumulación de creencias, recuerdos, experiencias, heridas y decisiones que han moldeado una imagen interna, consciente o no, de quién eres, de lo que mereces, de lo que puedes o no puedes hacer, de lo que es posible para ti. Y esa imagen actúa como un sistema operativo silencioso, filtra lo que percibes, regula lo que aceptas, condiciona cómo reaccionas y establece los límites invisibles de tu realidad. Por eso, cambiar sin tocar la identidad es como construir un edificio nuevo sobre cimientos viejos, agrietados, que en cualquier momento colapsarán. Puedes levantarte temprano por unos días, puedes comer sano por unas semanas, puedes leer más libros, trabajar con más foco, usar una nueva técnica, pero si en lo más profundo de ti sigues creyendo que eres alguien indisciplinado, que no termina nada, que siempre falla, que no es lo suficientemente bueno, tu mente, en algún momento, saboteará tu progreso. No porque sea cruel, sino porque busca coherencia con la historia que tú mismo le diste. Es por eso que las transformaciones reales, las que no se evaporan con el tiempo, las que te cambian desde la raíz, empiezan cuando decides cuestionar lo más sagrado que tienes, tu definición de ti mismo. No desde el odio, no desde la negación, no desde el rechazo, sino desde la valentía radical de preguntarte, ¿quién soy hoy? ¿Quién he sido? ¿Y quién estoy dispuesto a ser a partir de ahora? Porque hasta que no te apropies de esa pregunta, seguirás atrapado en la versión automática de ti, la que se construyó por accidente, por reacción, por heridas no procesadas, por creencias heredadas, por miedo a destacar o a fracasar. Cambiar tu identidad no significa inventarte una máscara nueva. No significa fingir, ni construir una imagen artificial para el mundo. Significa mirar dentro con una honestidad brutal y elegir conscientemente qué partes de ti ya no representan tu visión actual, y tener el coraje de soltarlas, de despedirte de ellas, aunque hayan sido útiles en el pasado. Significa dejar de ser esclavo de tu historia y empezar a ser autor de tu presente. Significa entender que no tienes por qué vivir toda tu vida como una extensión del niño herido, del adolescente confundido o del adulto que sobrevivió a duras penas. Tienes el derecho, y la responsabilidad,
de rediseñarte cada vez que tu propósito lo requiera. Y sí, cuesta. Porque la identidad está profundamente ligada a la pertenencia, a la protección, a la coherencia emocional. Cambiar quién eres desafía tus relaciones, tu forma de pensar, tu círculo social, tus hábitos más antiguos. Te enfrenta con versiones de ti que te resultan familiares, pero que ya no te hacen bien. Es como cambiar de piel mientras aún la estás habitando. Pero esa es la única forma de evolucionar de verdad. No puedes mantener la vieja identidad y esperar una vida nueva. No puedes querer resultados extraordinarios si te sigues contando la historia de alguien promedio. No puedes reclamar excelencia desde una identidad que tolera la mediocridad emocional, mental o física. Reescribir tu identidad implica empezar a actuar como la persona que quieres ser antes de que el mundo te reconozca como tal. Implica asumir el rol en tu interior, aun cuando tu entorno aún no lo valide. Implica mantener la palabra contigo mismo cuando nadie más está mirando, no porque ya seas esa persona, sino porque has decidido convertirte en ella, cueste lo que cueste. Implica dejar de operar desde la duda y empezar a operar desde la convicción. No porque todo esté claro, sino porque tú ya tomaste la decisión interna de convertirte en tu versión más elevada. Cuando cambias tu identidad, todo lo demás se acomoda. Porque ya no estás intentando cambiar por fuera algo que no reconoces por dentro. Ya no estás usando disciplina para forzar, sino para sostener. Ya no estás aprendiendo desde la inseguridad, sino desde la expansión. Ya no estás actuando desde la necesidad de demostrar, sino desde la plenitud de saber quién eres, incluso si aún no lo has mostrado completamente al mundo. Y entonces te das cuenta de que esa es la verdadera transformación, no lo que logras, no lo que acumulas, no lo que los demás ven, sino en quién te conviertes internamente. Y desde esa versión de ti, más clara, más fuerte, más alineada, todo lo que construyas será más sólido, más auténtico, más duradero. Porque no estás construyendo para llenar vacíos, sino para expresar una identidad integrada, consciente y poderosa. Así que si de verdad quieres mejorar cada día, empieza a mirar más allá de tus acciones y observa con atención la identidad que las sostiene. Pregúntate si esa historia interna aún te sirve, o si llegó el momento de escribir una nueva. Y si decides hacerlo, hazlo con todo tu ser. Porque cambiar desde la identidad no es un cambio superficial. Es el cambio que lo cambia todo. Capítulo 12. La cima no es un lugar, es un camino. Durante años, nos han programado para pensar que hay un punto en el horizonte donde todo finalmente encajará, donde el esfuerzo se detendrá, donde las dudas desaparecerán y donde por fin podremos descansar sabiendo que hemos llegado. Esa idea, sutilmente implantada desde la infancia, nos hace perseguir constantemente el logro como si fuera un fin en sí mismo, como si cada meta alcanzada fuera una cima definitiva, estable, segura, desde la cual finalmente podríamos vivir sin incomodidad, sin conflicto, sin necesidad de seguir creciendo. Pero la vida, en su brutal pero maravillosa sinceridad, no funciona así. Y cuanto antes lo entiendas, más libre serás. La cima no es un lugar, es un camino. No existe el destino final, solo una sucesión de versiones más profundas, más plenas, más conscientes de ti mismo. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo perpetuo de insatisfacción porque persiguen cimas ilusorias. Creen que cuando tengan cierto cuerpo, cierta pareja, cierto ingreso, cierto reconocimiento, entonces van a sentirse completos, seguros, felices. Pero llegan, si es que llegan, y descubren algo que nadie les dijo, que esa cima también tiene viento, también tiene soledad, también tiene cansancio, también exige un nuevo nivel de claridad, un nuevo compromiso, una nueva identidad. Y entonces vuelven a mirar al horizonte buscando otra cima, y repiten el ciclo, sin darse cuenta de que lo que realmente buscaban no era el logro, sino la sensación de vivir en expansión, de moverse con propósito, de estar en sintonía con su evolución. Cuando comprendes que no hay cima definitiva, dejas de vivir con ansiedad por el futuro y comienzas a vivir con presencia y respeto por el proceso. No porque renuncies a tus metas, sino porque dejas de medir tu valor por ellas. Te das cuenta de que cada paso cuenta, no porque te acerque a una meta externa, sino porque te transforma internamente. El valor de entrenar, de leer, de trabajar, de amar, de crear,
no está en el reconocimiento o el resultado inmediato, sino en lo que eso forja en ti, en el carácter que se moldea, en la claridad que se afila, en la energía que crece. Y claro, habrá momentos en que alcances cosas grandes. Momentos de logro, de satisfacción, de celebración. No se trata de ignorarlos. Disfrútalos. Agradece. Reconócete. Pero entiende que ese no es el fin del camino, sino un descanso, una estación temporal antes de la siguiente montaña. Porque tú no fuiste diseñado para estar quieto emocional, intelectual ni espiritualmente. Fuiste creado para crecer, para crear, para contribuir, para evolucionar. Y toda evolución real requiere que estés dispuesto a avanzar incluso cuando ya no es cómodo, incluso cuando ya no es nuevo, incluso cuando nadie lo exige, simplemente porque tú sabes que puedes ir más allá. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrás, no por falta de capacidad, sino por creer que ya hicieron suficiente. El mayor peligro del éxito no es el ego, es la complacencia. Es creer que ya no hay más que aprender, más que ajustar, más que descubrir. Pero si dejas de crecer, empiezas a morir lentamente. Puede que mantengas el título, el sueldo, la imagen, pero por dentro, el fuego empieza a apagarse. No por falta de motivación externa, sino porque perdiste conexión con tu propósito interno. La cima, entonces, no es una meta visible. Es una forma de caminar. Es levantarte cada mañana sabiendo que tienes una misión, incluso si no tienes claridad total. Es darte a cada cosa que haces con integridad, incluso si nadie está mirando. Es actuar como si cada pequeño paso tuviera peso, porque lo tiene. Es elegir mejorar no porque estés mal, sino porque honras la vida que se te ha dado, porque sabes que ser consciente, fuerte y presente es una forma de gratitud activa, no de pasividad espiritual. Y sí, vivir así cansa. Porque no tienes excusas. No te puedes mentir. No puedes esconderte detrás de la mediocridad colectiva. Vivir así exige que seas brutalmente honesto contigo, que te ajustes cada día, que te reevalúes, que te digas la verdad incluso cuando incomoda. Pero vivir así también te llena. Te conecta. Te dignifica. Te hace mirar al espejo con respeto. Te da paz, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás en el camino correcto, en el único camino que tiene sentido, el de tu transformación personal consciente, diaria, voluntaria. Y lo más hermoso de este camino es que no compites con nadie. No estás en guerra con el mundo. Solo contigo. Solo con esa parte tuya que quiere conformarse, que quiere retroceder, que quiere comodidad en lugar de plenitud. Cada día, cuando mejoras, cuando te alineas, cuando actúas con intención, le ganas a esa parte. Y ese es el único tipo de victoria que realmente importa, la victoria sobre ti mismo. Así que no esperes llegar a una cima donde por fin todo esté hecho. Porque no existe. Y si existiera, sería una prisión. En cambio, elige caminar cada día como si el proceso fuera el premio. Como si cada paso, cada decisión, cada batalla interior tuviera sentido por sí misma. Porque lo tiene. Porque la transformación no ocurre al final del camino. La transformación es el camino. Y si eliges honrarlo con disciplina, con propósito, con presencia y con verdad, entonces, sin importar cuán lejos llegues o cuánto logres, podrás decirte a ti mismo, con serenidad, con firmeza, con orgullo real, he vivido en coherencia con lo que soy capaz de ser. Y eso es más valioso que cualquier cima.